Hola jóvenes de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad de ángulos, la lección 1, ángulos de su libro de texto de matemáticas para séptimo grado. Tenemos ahora la siguiente información. Dice, recuerde que en quinto grado también se definieron los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Entonces nos dice aquí, si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es igual a 90 grados, se dice que los ángulos X y Y son ángulos complementarios. Recordarán que allá en quinto grado vimos que dos ángulos que al sumarlos sumaban 90 grados, entonces eran ángulos complementarios. Entonces, eso es lo que nos recuerda aquí el apunte este. Y luego también vimos allá en quinto grado que si la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y era igual a 180 grados, se dice entonces que los ángulos X y Y son ángulos suplementarios. Entonces, tenemos entonces dos tipos de, de ángulos, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Los complementarios son aquellos que dos ángulos son complementarios si al sumarlos suman 90 grados y van a ser suplementarios si al sumarlos suman 180 grados. En otras palabras, dos ángulos son complementarios si al unirlos hacen un ángulo recto. Y dos ángulos van a ser suplementarios si al unirlos hacen un ángulo llano. Vean ustedes que forman, en este caso, el ángulo X y el ángulo Y forman un ángulo llano, el extendido. ¿Eh? Entonces, eso es lo que vimos allá en quinto grado y lo estamos recordando ahora acá en séptimo grado. Tenemos ahí el ejemplo 1.4. Encuentre la medida del ángulo X, dice. Sí, el ángulo X es el ángulo complementario del ángulo cuya medida es 50 grados. Y el inciso B, el ángulo, encuentra la medida del ángulo X si el ángulo X es el ángulo suplementario del ángulo cuya medida es 180. Acuérdense que aquí en esta actividad siempre vamos a leer así, ¿va? Encuentra la medida del ángulo X, sí, inciso A. Si el ángulo X es complementario del ángulo cuya medida es 50 grados. Inciso B, si el ángulo X es el ángulo suplementario del ángulo cuya medida es 160 grados. Bueno, se vuelve simple entonces porque veamos que los ángulos complementarios son aquellos que juntos suman 90 grados. Entonces, si tenemos un ángulo de 50 grados, entonces, y su ángulo X es complementario con el de 50, eso indica entonces que X debe medir 40 grados, ¿va? O 90 menos 50. Entonces, solución dice la suma de las medidas de dos ángulos complementarios, ya sabemos que es 90 grados. Entonces, la medida del ángulo X más los 50 grados debe ser igual a 90 grados. Y si despejamos en esa ecuación para la medida del ángulo X, hay que mover a 50 que está sumando y va a pasar a restar. Entonces nos va a quedar que la medida del ángulo X va a ser igual a 90 menos 50. Y por tanto la medida del ángulo X va a ser igual a 90 menos 50 que es 40. Respuesta entonces, la medida del ángulo X es igual a 40 grados. 40 grados es el complemento del ángulo de 50 grados. Y para el inciso B, vamos a tener que la suma de las medidas de dos ángulos suplementarios es 180 grados. Entonces, la medida del ángulo X más la medida de 160 grados debe ser igual a 180. Y despejamos para la medida del ángulo X, hay que mover a 160, hay que transponerlo, decimos, ¿verdad? Entonces, como está sumando, va a pasar a restar. Entonces, la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 160. Y por tanto, la medida del ángulo X va a ser igual. 180 menos 160 es 20. 20 grados. Respuesta entonces, la medida del ángulo X es igual a 20
grados. Es decir que 160 160 grados y 20 grados son ángulos suplementarios porque juntos suman 180 grados. Y 40 grados más 50 grados son ángulos complementarios porque juntos suman 90 grados. Entonces, hemos recordado entonces ahí lo que eran los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ustedes entonces van a desarrollar el ejercicio 1.4. Dice, encuentra la medida del ángulo X si, inciso A, el ángulo X es un ángulo complementario del ángulo cuya medida es 25 grados. Y inciso B, el ángulo X es el ángulo suplementario del ángulo cuya medida es de 50 grados. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.